artista siempre tienes que tener apoyos. Siempre. Sobre todo si te quieres dedicar a la música, que es algo difícil y que un momento puedes estar muy bien, al día siguiente puedes estar sin nada. Afortunadamente, unos meses después, creo, es cuando mi papá ya se dio y pues me ha acompañado durante... Pues ya son 17 años de carrera. Entonces, pues las cosas se me fueron dando, pero poco a poco, a ir a tocar puertas a los productores. Yo no tenía la idea de cómo producir un disco. Si digo que no puedo hacer toda la inversión del disco entero, me ponía a hacer canción por canción. Y poco a poco las iba reuniendo una por una. Entonces, si veo que la forma tradicional, a lo mejor que es meterte a grabar todo el disco completo, no era para mí porque no tenía los fondos, pues lo hacía de otra forma, buscar otras, no atorarme y no cerrarme y no conflictuarme tanto con una opción que a lo mejor no era para mí y buscar otras opciones, otras puertas. Nadie es tu dueño, sigue tu sueño. Señoras y señores, niños y niñas, yo soy Abogado Pateador. No se les olvide suscribirse en este canal, en mis redes sociales de Abogado Pateador de Teleurban. Hoy tengo un gran invitado, rebelde, único porque sigue sus sueños, porque tiene un proyecto increíble que poca gente se atreve a hacerlo. Así que es un honor para mí presentar a Paco de María. Paco, muchas gracias por estar aquí. Encantado de estar aquí, de hecho estoy muy contento. No, feliz para mí, que soy fiel perseguidor de esta filosofía de hacer lo que te gusta, lo que te apasiona, y tú que pues naces en Obregón con una familia, ¿no? Musical que te lleva a esa influencia. ¿De ahí nace tu gusto, de ahí nace el sueño por la música? Sí, definitivamente viene de mi casa y hasta la fecha mi música sigue siendo muy familiar, o sea, todo tiene que ver con lo que aprendí desde niño, en mi adolescencia, en los domingos con mi familia, todo viene de ahí. Y sí, eso ha sido un sueño pues muy lindo que se ha ido cumpliendo poco a poco. Increíble, sí sé que pues que tu papá es amante de la música, melómano, te influenció, al igual que tu abuelo, ¿no? Sí, por una parte, la parte de la técnica vocal y todo eso viene en las clases por parte de mi abuelo, Tu abuelo. quien fue un maestro muy reconocido en la década de los 80, 70 y 80 sobre todo, que tuvo la oportunidad de darle clase a grandes cantantes como a José José, a Vicky Carr, Lupita D'Alessio, Yuri, Emanuel, Mijares, todo el mundo. Cuando se hacía mejor música todavía que ahora. Exacto, un verdadero crack. Paco de Migueles. Paco de ¿no? Migueles. Sí, era una época donde los cantantes y todos los que se dedicaban a cantar en esa época, pues se preocupaban mucho por su técnica y por meterle tiempo y dedicación y estudios a su carrera, ¿no? Que creo que es algo que ha ido cambiando mucho hoy en día. Y por la parte de mi papá, pues a escuchar todo este tipo de música que es la que canto yo ahora, todo el género de las grandes bandas, todo el tema de los crooners, de los solistas, de las grandes voces elegantes, acompañados con la orquesta, el género del big band, ¿no? Frank Sinatra, Tony Bennett, Nat King Cole, y al México Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís en la época de mi papá. Claro. Y eso crecí escuchando desde niño, todos los viajes familiares, todos los domingos siempre escuchábamos eso. Y lo escuchabas y tu abuelo, bueno, con un crack para dirigir voces y demás, te decían, bueno, estás carita, tienes talento, vente a cantar aquel domingo, o nació. Nunca. ¿Nunca? Qué bueno. Nunca. Porque pasa mucho, ¿no? Que en las familias, este es el que tiene talento, pásate a cantar o pásate a bailar. Siempre fui muy tímido, me daba mucha pena, entonces el tema relacionado al canto, al quererme dedicar a esta carrera tan bonita, fue algo como muy en mi espacio, que fui desarrollando poco a poco y que me fui convenciendo yo también poco a poco, ¿no? Porque crecí en una ciudad que en aquel entonces era muy pequeña, ahorita ya es grande, Tijuana, y no era muy común que la gente se dedicara a algo artístico, ¿no? Algo diferente que no sea una licenciatura, una ingeniería o algo así. Entonces había muchas críticas por parte de mis amigos, entonces yo me lo mantenía para mí. Y cuando vine a estudiar acá a la Ciudad de México, cuando ya me vine a vivir para acá para armar mi proyecto, les dije que me venía a estudiar mercadotecnia porque había mucha, como le decimos los norteños, carrilla. Mucha carrilla, sí. Y que para perseguir un sueño siempre tienes pues a esta gente, ¿no? Ya sean amigos, familia, que te dicen, no vas a poder, estás loco, tu género. ¿Cómo le hacías? ¿Tú te aislaras? Pues no me aislaba, pero trataba de comentar lo menos posible que fuera acerca de mis sueños, porque pues yo prefiero y siempre preferí
dejar afuera de mí, de mi mente, todo el ruido y yo seguir con mi sueño enfocado y concentrado, ¿no? Y creo que esa es la forma en que a mí me funcionó. Claro. Estar concentrado, creer en mí, tener confianza y no escuchar tanto ruido externo más que de gente experimentada que ya tenía noción y experiencia en el medio de la música. Y es, creo que una constante esta parte del creer en ti y aventarte, ¿no? A mí me parece maravilloso que en tu caso sales, ¿no? de tu ciudad para irte a una gran metrópoli, diciendo que vas a estudiar mercadotecnia para poder seguir un sueño y realmente inicia 2007, ¿no? Tengo esa fecha, 2007 inicia como tal el proyecto. No, el proyecto empezó desde el 2004, más o menos. Tuve la oportunidad años antes, me acerqué al maestro Eduardo Magallanes, que fue mi primer productor, y me dijo, ¿sabes qué? Estás muy chavo, estás muy verde, vete y regresa en unos 3 años a mi casa, si quieres, y volvemos a revisar las ideas que traes. Y justo hice eso, me esperé 2, 3 años, estudié una carrera de teatro aquí en la Ciudad de México, y mientras también seguía yo estudiando mis clases de vocalización, de canto, de solfeo, de todo. Y regresé 3 años después y ya empezamos el proyecto por ahí en 2004, 2005. Okay. Hicimos un demo entre Eduardo Magallanes, Fernando Riva y yo. Eso fue lo que presentamos a las disqueras como se hacían antes. Que estaba padrísimo, ¿no? Porque era más un proceso, era un proceso bonito. Era muy bonito. Descubriendo en el estudio, ir viendo qué es lo que te queda mejor a tu voz. Aparte con grandes productores que en este caso era maestro Eduardo Magallanes, Fernando Riva, que tenían mucha trayectoria. Y grabamos el primer demo, ya lo presentamos a Sony y a Universal. Y pues ese proceso duró un par de años más para ya poder meternos en el 2006 a grabar el disco. Ok, para que si en 2007... pero sí era esta carrera y sobre todo al inicio es de mucha espera. Sí, paciencia. Sí, mucha paciencia y tener mucha fe en tu potencial. Pero esto, por ejemplo, ahorita platicaba acerca de que siempre me enfoqué y siempre creí en mí. Pero también es muy importante para que no se malentienda el mensaje a las nuevas generaciones que para mi gusto debe ser combinado entre la fe que tienes en tu potencial y en tu talento, combinarlo con la dedicación también y el estudio. Completamente. Para mi gusto es muy importante poder mandar ese mensaje a la gente que nos está viendo porque aunque tú sepas que tienes talento y que puedes pulir lo que quieres hacer, no hay que dejar a un lado los estudios y la preparación. O sea, para mi gusto eso es importantísimo y sobre todo en la música y se ha ido viendo en el arte en general cómo ha ido disminuyendo esa parte, se nota un poquito, ¿no? La fuerza, la dedicación y pues sí, una maestría con la que se hacían antes las cosas y ahorita de repente hay muchas cosas que se ve que se hacen improvisadas. Sí, y las nuevas generaciones, como bien dices, consumen y se les hace muy fácil querer una cosa y aventarla y tirarla y ya no seguir. Desechable, sí. Esto es desechable. Y por eso es que los grandes clásicos yo creo que empiezan de los 90 para abajo, ¿no? Ya no hay empezando el nuevo milenio ya como grandes clásicos. Exactamente. O que tú creas que tengan como ese potencial que vayan a ser los grandes clásicos. Yo cuando me pongo a pensar, y a mí me encanta el rock. Entonces cuando me pongo a pensar en Pink Floyd, en Led Zeppelin, los Beatles, en Doors, o sea, la música que escucho hoy en día, digo, no tiene ese peso. Claro, no tiene ese peso. Entonces, donde entro yo es justo en la conservación de este tipo de canciones y de un género musical que para mi gusto vale mucho la pena que siga manteniéndose ahí en la escena, ¿no? Está increíble ese consejo y para todos los emprendedores, las nuevas generaciones, para mis hijos también, escuchen, hay que prepararse, no solamente es ver un video en TikTok, en YouTube, ¿no? Y creerse que está bien creerse, pero hay que prepararse, ¿no? Así que el consejo de Paco de María, llévenlo en el corazón, en la mente y en el esfuerzo, ¿no? Sí, la confianza en ti mismo es una cosa y la preparación no es otra. No hay que unir esas dos cosas. Completamente. Y en esta unión de la preparación, tu confianza, el arrojo que tuviste para venir a la Ciudad de México y prepararte, hablamos de las fechas y del 2016 que ya estabas grabando para lanzar, ¿no? Grabar, mezclar, masterizar tu disco. Me voy un poquito más hacia atrás en este tema de tu papá, tu abuelo, ¿no? Paco de Migueles, que tú te cambias el nombre por tu mamá, ¿no? Sí. María Luisa, ¿no? Sí, cuando fallece, te cambias tu nombre y decides... Sí, de hecho me iba a llamar como homenaje a mi abuelo también, Paco de Migueles, porque Migueles es mi segundo apellido porque viene de mi mamá. Okay. Entonces me iba a poner Paco de Migueles y que habrá sido un par de meses antes del lanzamiento
decidí cambiar mi nombre y hacerle un homenaje, En honor no nada más en ese momento, sino en toda mi carrera como un homenaje a mi mamá. Justo, de hecho, acabo de lanzar un sencillo que es un tema en inglés que es Everything I Do de Bryan Adams. Bryan Adams, ajá. Sí, Y sí. en la portada también viene ella. O sea, de verdad ella nunca se ha despegado, siempre ha estado muy presente pues como una protección. O sea, En mi carrera. energéticamente la Sí, sientes, mucho, sí, mucho. ¿no? Ha de ser como pues parte de tu motivación el Sí, seguir, ¿no? sí, motivación y sobre todo pues sientes un amor, pues que sí es muy especial de parte de la mamá, ¿no? Y es un amor que trato yo también de ligar hacia mi carrera, hacia mi música, hacerlo con esa misma esencia. No, está increíble. Y justo con algunos invitados que hemos tenido aquí hemos platicado, pues, de los papás, de las mamás en específico. Elisa Carrión nos platicó también un poco de, pues, el esfuerzo de su mamá de llevarla y de traerla. En tu caso, ahora se convierte en un tema de inspiración y de motivación que qué bonito tener una carrera como la tuya, que siempre ha ido, ¿no? De forma ascendente y que Sí. tengas ese respaldo, ¿no? Aunque sea espiritual, ¿no? Pues creo que es lo más importante, ¿no? Porque todo lo demás se va disolviendo de alguna manera, pero mientras tú mantengas una buena motivación y una buena intención en lo que haces, creo que eso sí lo podemos mantener durante toda nuestra vida. Todo lo demás va cambiando todo el tiempo. Lo importante es siempre mantener una motivación e inspiración positiva, y no nada más es hacia mi mamá, sino también hacia mi Ujú, tu papá, papá, claro. que mi papá pues fue quien inyectó este amor por este gusto, por este tipo de música y que siempre ha estado muy pendiente y que también él llegó a cantar cuando era joven, entonces también esto es como una continuación de lo que él quiso hacer Es increíble. y pues o sea, de verdad es que nunca morimos, ¿no? Siempre vamos, pues con nuestra continuación va siendo en las nuevas generaciones y en este caso siento que yo lo estoy haciendo por el lado de mi papá. Completamente, que al final sé que tu papá, como bien lo dices, cantaba y demás, eso lo suavizó para cuando tú le dijiste me quiero ir y en su momento a lo mejor no le No gustó, le gustó nada. ¿no? No le gustó nada. De hecho, sí, me dijo o sea, se cerró un poquito, no me quiso apoyar al inicio y pues yo de todos modos me iba a salir de allá. Siempre me he considerado como un nómada, o sea, no me gusta estarme moviendo y si encuentro oportunidades o cosas que sé que me van a hacer crecer o me van a hacer cumplir ciertos sueños que yo tengo, me voy. O sea, si mañana me sale una buena oportunidad en China y sé que es buena y positiva para mi vida, me voy. O sea, Increíble. entonces mi papá es un poquito una persona más arraigada a los lugares bueno, a su Sí, a ciudad, su negocio, a su donde él lugar, nació, con su Ujú, familia, sus conocidos, sus amigos, que también es muy, muy válido. ujú. Pero en ese aspecto yo sí me considero como un nómada y afortunadamente unos meses después creo es cuando mi papá ya se dio y pues me ha acompañado durante, pues ya son 17 años de 17 años carrera. de Sí, carrera, sí. No, y que al final mi mayor respeto y admiración hacia ti gracias. por este arrojo, ¿no? Que no es fácil. ¿Cómo logras tú principalmente, como bien lo dices, si hay una oportunidad me voy, te fuiste de tu casa independientemente de apoyos o no apoyos? ¿Cómo lo logras tú hoy en día? Porque seguramente siempre vienen nuevos retos, ¿no? ¿Y qué le dices a la gente que nos ve que tiene ese miedo en aventarse o tener ese arrojo que tú traes desde niño, ¿no? Pues es que también tiene que ver, para mi gusto, una mezcla con la confianza en ti y con un poquito de inteligencia también. O sea, tener paciencia, saber cómo ir armando tu proyecto de manera inteligente, que tampoco lo hagas nada más como por impulso, porque si haces las cosas por impulso sin estar bien pensadas, pues a veces pues no tienes una construcción como un cimiento para llegar a donde quieres llegar, entonces se cae muy rápido. Ujú. Entonces, pues, ir viendo la parte económica, que es importantísima. En esta carrera, como artista, siempre, lo estaba pensando hace rato, artista siempre tienes que tener apoyos. Ujú. Siempre, sobre todo si te quieres dedicar a la música, que es algo difícil y que un momento puedes estar muy bien, al día siguiente puedes estar sin nada. Ujú. Buscar apoyos, buscar relaciones, las relaciones son muy importantes. Ujú. Afortunadamente conseguí llegando aquí a México una beca en mi carrera, la carrera de teatro que estudié y donde también tuve maestros de canto, de solfeo, de tablas en el escenario y de todo. Entonces, pues las cosas se me fueron dando, pero poco a poco, o sea, ir a tocar puertas a los productores. Yo no tenía la idea de cómo producir un disco. Ujú. Y ellos fueron los que me relacionaron con las disqueras. Entonces, pues sí, ir a hacerlo poco a poco de manera inteligente, eh,
porque tampoco se trata de, tengo un sueño que pues, tengo que dejar absolutamente toda mi vida para lograr ese sueño. Lo puedes ir dejando poco a poco tu vida hasta llegar ahí, ¿no? Pero no se trata de hacer algo por reacción y por impulso nada más. Completamente. Y en estas decisiones, me imagino que has de haber tenido momentos complicados y ¿no te pasaba que al inicio de tu carrera o cuando vas forjando, tocando estas puertas, no te decían, este güerito y me vienes a pedir apoyos y seguramente tienes dinero y eres de familia adinerada, ¿no? Eso siempre lo ha creído mucha gente. Ajá. Y te lo pregunto porque a lo mejor en el fútbol pasa mucho, ¿no? Entre el güerito, el no güerito. Mira, no ha sido así, que mi proyecto siempre ha sido paso a paso. Uh-huh. O sea, como siempre ha sido independiente, o sea, aunque haya tenido distribución de disqueras grandes, de todos modos siempre ha sido independiente, porque toda la inversión del disco la he conseguido yo. Entonces, siempre ha venido de parte externa, de parte de mi familia, de mis conocidos, o sea, tocar puertas, a ver cómo consigo patrocinadores, porque aparte mis producciones no son pequeñas, hacer un disco con toda una orquesta, pues sí, tienes que invertir. Por eso te lo pregunto, porque al tener más de 40 o 60 músicos, ¿no? Lo que tú quieres hacer, tu proyecto, y vas a tocar a patrocinadores y digan, este güerito seguramente tiene dinero, pero no. ¿Cómo lograr? Y creo que tienes también una buena anécdota de la tarjeta de crédito, ¿no? Sí. Mantenerte presente siempre, porque en nuestra mente siempre llegan muchas preocupaciones y a veces nos agarramos de esa preocupación. De acuerdo, exacto. Y la mayor parte de las grandes preocupaciones que tenemos en nuestra mente luego casi nunca se llegan a ese grado como nuestra mente nos lo pinta, sí, ¿no? Te lleva, porque nos llegamos a preocupar demasiado. Entonces, justo ir haciendo las cosas poco a poco. Si veo que no puedo hacer toda la inversión del disco entero, me ponía a hacer canción por canción. Y poco a poco las iba reuniendo una por una. Entonces, si veo que la forma tradicional, a lo mejor que es meterte a grabar todo el disco completo, no era para mí porque no tenía los fondos, pues lo hacía de otra forma, buscar otras, no atorarme y no cerrarme y no conflictuarme tanto con una opción que a lo mejor no era para mí y buscar otras opciones, otras puertas, otras entradas. Y así fue como lo fui logrando poco a poco hasta que, obviamente, poco a poco empecé a tener más trabajo, más ingreso y se empezó a dificultar menos el tema de hacer discos y de tener el tema económico, claro, en todas partes. Completamente. Y esta transición a lo digital, que hablando de lo digital, no olviden suscribirse en este canal de YouTube, en mis redes de Abogado Pateador, de Teleurban, tus redes. @Paco de María en Instagram y Twitter, y Facebook y YouTube son Paco de María Oficial, y siempre estoy muy atento para contestar todos los mensajes. Eso está increíble, Paco, y hablando de las redes sociales y lo digital, sé que un 14 de marzo, previo a la pandemia, se cierra el mundo, 14 de marzo. Y en ese 14 de marzo, ¿cómo lo ves tú hoy en día que ya pasó? Y en ese momento que se cerró, que para emprendedores, deportistas, músicos, todos se cerró el mundo, fue muy complicado, ¿no? ¿Cómo lograste atravesar ese trayecto tan complicado? A mí toda la parte de la pandemia ha sido de las mejores etapas de mi vida. Justo por eso. Porque tenía dos opciones, o conflictuarme demasiado por justo el frenón en seco que nos pusieron a todos, o seguir. Frenar también el ritmo, que estaba acostumbrado a tener un ritmo muy acelerado, que a veces vamos corriendo sin saber ni siquiera a dónde vamos ni nada. Nada más estamos como acostumbrados a llevar un ritmo y siempre estar con mucha actividad y siempre estar haciendo esto y el otro. Entonces, para mí el frenón fue algo que me hizo ir hacia adentro y reflexionar en si de verdad esto vale la pena, el otro vale la pena. Y hasta la fecha, el ritmo de mi vida a partir de la pandemia es muy tranquilo. Sí, yo trato de todas las mañanas tener mañanas tranquilas y no nada más estar enfocado en mi trabajo o en la música, porque yo no soy cantante únicamente. También soy hijo, también soy hermano, también soy amigo, también tengo un proceso personal, también me gusta viajar. Entonces mi carrera forma únicamente una parte equilibrada con todo lo demás. Lograr ese balance. Porque a veces nos enfocamos tanto si nos convertimos en nuestro trabajo, ¿me entiendes? Todo es nuestro trabajo, y si algo no sale bien en nuestro trabajo, entonces yo no valgo. Y si sale bien, valgo. Pero yo no le puedo dar un valor tan importante a mi carrera, que es nada más algo que seguramente va a ir cambiando todo el tiempo igual. A veces voy a estar muy bien, a veces no tanto, y en algún momento también va a acabar. Claro. Entonces, de verdad me puse a pensar, ¿vale tanto la pena que le dé
todo el peso de mi vida a mi carrera, pues no, mejor nada más disfrutar las cosas que hago en mi carrera, las disfruto mucho, de hecho las disfruto más ahora, y en mis conciertos me he dado cuenta en el escenario cómo me siento mucho más libre y mucho más abierto y mucho más conectado con el público, estando nada más en el momento presente. Que eso no quita obviamente que cada grabación que hago y cada cosa que hago haga un esfuerzo y siga siendo disciplinado y dedicado. Completamente. Pero si en estar en mi mente, sin estar pensando en el resultado, si sale muy bien, si la gente le gusta o no le gusta, si yo estoy bien o no, pues así va a haber cosas buenas. Que fluya. Sí, que fluya. Completamente. Tengo una sección que se llama ping pong. Te quiero hacer unas preguntas rápidas y tú me contestas con una palabra. Te puedes extender si quieres, no pasa nada, de lo que te venga en la mente, ¿no? La primera es Big Band, Conservación, rock, urgente, Obregón, raíces, deporte. salud. Perfecto. Y hablando de deporte, te quiero preguntar, sé que practicaste deporte. ¿Cuál es el deporte que más te gusta y más te Yo estaba apasiona? buscando la pelota, pero el básquetbol. ¿El básquetbol? Sí. Nos falta la de básquetbol. A mí me gusta ¿Este es de también el básquet. rugby o de qué es? Esto es de fútbol, pero más antigua, Ah, ok, sí, ok. como más antigua. Está ¿Y bonito. practicabas el básquetbol? ¿Lo sigues practicando? A veces de cáscara. Sí, jugué toda mi vida desde los 8 años hasta Ujú. los... De hecho, cuando me vine a vivir a la Ciudad de México, yo tenía planes de venirme unos meses antes, pero yo tenía unos torneos todavía que jugar allá, en Tijuana y en San Diego y en Los Ángeles. Ujú. Y mi papá me dijo, no te vas hasta que termines tus torneos y después ya ahí te vas. Ok. Entonces fue justo, terminamos un torneo y afortunadamente ganamos el torneo y ya después de acá me vine a la Ciudad de México en el 2002. Ok. Lo seguí jugando aquí, pero ya nada más como hobby. Como de En cascarita. torneos los domingos o Ujú. entre semana. Pero sí llegué a estar pues en más de 10 Olimpiadas juveniles, torneos Muy nacionales. bien, sí lo practicabas. Sí, fui fuerte, sí. seleccionado nacional cuando era adolescente. En mi Ujú. adolescencia jugué con la selección de México un año, Ok. en mi generación. Y viajé a muchas partes. El básquetbol formó parte de mi vida, fue de las cosas más importantes en mi vida durante mi adolescencia. Increíble, Sí. increíble. Pero fíjate que cuando descubrí esto que me hizo sentir la música, Ujú. es cuando tuve como esta parte en la balanza y dije, me voy por la Por la música. música. Sí. Sí. Y es que al final tienes que tomar un camino, ¿no? Y decidir, ¿no? En esta parte de las decisiones, eh, ¿crees que te has equivocado o no te has equivocado? Seguramente sí me he equivocado, Ujú. pero aprendí justo que cuando las cosas, el resultado no es lo que tú estás buscando, Aprende. aprender de eso, justo de hecho. Entonces, como que nunca me he aferrado tanto, o sea, nunca he sido una persona que tan aferrada de que a fuerza quiero cantar en estadios, a fuerza tengo que hacer 40,000 giras, o sea, cada concierto que hago, sea en un lugar pequeño o en un lugar grande, pues para mí es lo más grande que hay y yo lo disfruto como si fuera lo más importante, porque en ese momento sí es lo más importante. Y ya, mientras la vida me siga dando la oportunidad de dedicarme a esta carrera tan bonita, Increíble, sí. con eso estoy. Y hablando un poco del escenario y de los sueños, y hablando desde tu familia y cómo lo lograste y los temas económicos, ¿qué sentiste cuando estás con Juan Gabriel en un escenario como el Auditorio Nacional? Dijiste, ya cumplí mi sueño, ya lo logré. ¿O qué te pasó por tu mente? Te lo pregunto porque me parece maravilloso lo que has logrado y llegar en un momento tan lindo como estar con el Divo de Juárez, en paz descanse, y en un lugar como el Auditorio Nacional. Pues yo creo que disfrutarlo mucho, porque justo también en las partes positivas tampoco intento no dejarme llevar tanto cuando tengo un éxito importante Ajá. o cuando, por ejemplo, tengo un concierto y se venden todos los boletos. Lo disfruto mucho, pero Ujú. lo suelto en cuanto se acaba. Se acabó y se... Porque luego siento que si me lo llevo Sí, sí. fuera de ahí, puede que me confíe, puede que piense que así van a ser las cosas siempre y eso Claro. me puede ocasionar un poquito de problemas cuando no sean así las cosas. Completamente. Como me he dado cuenta que siempre van cambiando, de repente puedo tener conciertos completamente sold out y otros conciertos que me cuestan mucho trabajo. Entonces, pues, sé que pueden haber muchos resultados distintos. Y está bueno que lo pienses así. Como diríamos en el derecho a contrario sensu, eh,
eso fue un recuerdo muy lindo. ¿Y cuál sería? Tengo otra dinámica. Esta es el bombo, come pesadillas. Aquí quitamos este balón y el bombo se come tu pesadilla. Entonces quiero que escribas aquí tu pesadilla, mi querido Paco, y nos la puedas compartir. Y nos digas cuál sería tu peor pesadilla y la echamos aquí en este bombo come pesadillas. Okay. Y se la come y nunca la vas a tener. Gracias. Así que el bombo exactamente. Toda la fe el bombo. Toda la fe en este bombo come pesadillas, que aquí la vamos a echar y todos nuestros invitados la echan y desaparece por completo. Si tuvieras que pensar en cuál sería algo que lo vislumbras o lo ves o lo sientes como una pesadilla, ¿cuál sería? Yo creo que morirme, lo estoy poniendo aquí, morirme con arrepentimientos. Y no tiene nada que ver, no tiene únicamente que ver con mi carrera, sino en general, con mis relaciones y cosas que me gustaría experimentar en mi vida y dejar bien. Eso que acabas de decir me parece muy importante y échala aquí antes de cualquier cosa. Échala aquí en el bombo come pesadillas y ahí se la come el bombo y nunca te vas a morir sin arrepentirte. Y es algo que yo tengo de filosofía desde niño. Lo he pensado así. No me quiero arrepentir de no hacer las cosas, ¿no? Entonces creo que justo coincidimos en eso porque Bueno. el arrepentirte de algo, ¿no? Que dejaste de hacer, sí es la peor pesadilla. Coincido con eso. Sí, o haber hecho algo y no hacerlo. Completamente. O sea, y yo cuando hablo de eso, también tiene que ver con cosas que quieras hacer en tu vida como en tu carrera, pero yo lo vería más en cuanto a las relaciones, ¿no? Si a lo mejor le toca pedir perdón a alguien, pues pedirle perdón, porque no sabemos si mañana nos morimos o ahorita en 15 minutos bajamos y Completamente. creo que eso es lo más importante, porque a final de cuentas la carrera, en mi caso, ha formado una parte donde pues disfruto mucho, mis emociones van muy ligadas a mi carrera, pero a final de cuentas, pues eso no me lo voy a llevar y creo que el amor de la gente con la que convivo, ya sea mi familia o inclusive la gente que apoya mi carrera, mis amigos, mis parejas, pues creo que ahí lo más importante para mí es dejar limpias esas relaciones Completamente. antes de irnos. Y aparte de tu pesadilla, que la platicamos y es una gran analogía, esta es la tómbola de las pesadillas de algunos otros invitados. Órale. Escoge un papelito, el que quieras. Ahí está. Puedes leerlo y quisiera tu opinión. ¿Cómo resolverías tú esa pesadilla? No conectar con el público. Ok. Eso lo puso algún cantante también, yo creo. Sí. Sí. Porque te voy a hacer nada más. Desde tu todo óptica, esto es sí. mi experiencia. Desde tu más. óptica. Ok. En algún momento de mi carrera, a lo mejor también pensé en esta parte, en cómo hago para conectar con el público. Y creo yo que cuando utilices la estrategia de enfocarte únicamente en la gente y tratar de quedar bien siempre externamente, no te va a funcionar a la larga. Entonces, cuando tú te dedicas a cambiar las cosas tú internamente y aprendes a quererte tú y a disfrutar de todo lo que tú haces y de lo que tú eres, ahí es cuando surge de alguna forma una conexión con la demás gente y con tu público también. Cuando tú estás bien contigo mismo, vas a estar bien también con las demás personas. Al final terminamos siendo como espejos. Y cuando uno no está bien con uno mismo, pues es muy difícil que también estés con las demás personas y que también conectes. Tienes que conectar primero contigo mismo. Entonces, pues hay algo muy importante. O sea, no le puedo echar la responsabilidad al público por no conectar yo con ellos, ¿no? Sino el que tiene que hacer el trabajo aquí soy yo. Claro, y justo conectar con ellos. Justo me parece increíble cómo lo puedes definir, porque creo que eres una persona completamente original, ¿no? Gracias. El hacer un proyecto con más de 60 personas, ahora que justo acaba de salir tu sencillo, ¿no? Acaba de salir mi Bryan sencillo, Adams. Sí. Bryan Adams, sí. La verdad que te he recibido comentarios muy buenos y me tiene muy emocionado. Sí, eso. lo escuché, me gustó. Muchas gracias. Yo, bueno, soy de esa generación
Ya estoy un poco más viejo, soy de los 80s y me gustan este tipo de rolas. Ese es el propósito, ¿no? Que las nuevas generaciones también tengan estas opciones. Y que conozcan esas rolas. Sí, porque ya son clásicos. Clásicos. Sí. O sea, definitivamente sí nos hacen sentir como si ya estuviéramos muy grandes. Exacto. Porque ya los consideran clásicos las canciones de los 70, 80 y 90. Pero vale mucho la pena que se sigan conservando, ¿no? Aunque sean en distintas versiones, y yo los estoy tratando de respetar lo más posible, hacerlos con la mejor calidad posible, y afortunadamente la gente los ha adoptado bien. Pues felicidades por todo el arrojo, por todo lo que has hecho, sigues haciendo y lo que vas a hacer. Muchas gracias. Así que fue un honor para mí. Este fue Paco de María, señoras y señores, niños y niñas, aquí en este podcast. Te sigue tu sueño. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Muchas gracias. Hace 5 años aproximadamente pedí mi carta de retiro para hacerme independiente. Me di a la tarea de hacer un sello discográfico y me di a la tarea a producir, a dirigir y a componer. Me ha costado este momento vulnerable que todos tenemos, ¿no? Porque en algún momento yo dije, no, basta, yo no voy a componer, ya me voy a dedicar solamente a interpretar. Y dejé el papel y la pluma, porque no sabía si todavía mi corazón estaba listo. Pero es tan increíble poder hacer algo que sea tuyo 100% y que el público lo absorba como 100% tuyo. Es padrísimo.